Bueno, señores, vamos a continuar con el segundo panel de este webinar sobre terrorismo y su financiamiento en Latinoamérica, ese riesgo. Y ahora vamos a conversar con Eiromi sobre el rol de la ONU y del reglamento. Pero antes que conversemos con Eiromi, me place hacer una presentación de tu hoja de vida profesional bastante resumida. Muchas personas ya conocen a Eiromi, pero sí lo voy a leer. Pues Eiromi es socio local de la firma BST Global Consulting, con más de 23 años de experiencia en el sector financiero. Fue director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos y director de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Ha representado al país en diversos organismos internacionales. Fue coordinador y es miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, además de conferencista internacional y que ha representado al país en diferentes organismos internacionales a la vez. Me place tenerte de nuevo con nosotros, Eiromi. Bienvenido. Gracias, gracias. Muy buenos días a todos. Saludo Iris, que veo que me escribes por ahí. Un placer. Saludo a mucha gente conocida que veo aquí que están conectadas. Tengo un problema, no veo la presentación en la pantalla. Ah, no, pero Eh, ¿tú no visualizas mi pantalla? Ahora creo que sí. Ahí Ahora va. déjame Ya, ver. ahora fue que ya la estaba compartiendo. Sí, cierto. ¿Sabes? Perfecto. Entonces, antes de entrar de lleno con Eiromi, un pequeñito resumen de parte mía para luego ya que Eiromi nos dé una explicación muchísimo más profundo de lo que son estas resoluciones y su contenido. Vamos a entrar un poquito del marco. Ustedes saben que como toda ley de prevención de lavado de activos que existe, no solamente en República Dominicana, sino también fuera en los diferentes países que han adoptado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, ya sea que si son de parte de Latinoamérica, que son miembros a través del GAFILAT, como lo es la República Dominicana, pues entonces también no solamente tratamos el tema de lavado de activos, sino que también tratábamos el tema del financiamiento al terrorismo. Y en ese sentido, pues nuestra ley local 155-17, pues tiene unas infracciones penales específicas para el financiamiento al terrorismo que no estaban bien contempladas en una ley anterior y que nos explica con verbos puntuales que aquella persona que de forma directa o indirecta provea, recolecte, ofrezca, financie, ponga a disposición, facilite, administre, aporte, guarde, custodie o entregue bienes o servicios con la intención de o a sabienda de que esos bienes o servicios se utilizan o serán utilizados para promover, organizar, apoyar, mantener, favorecer, financiar, facilitar, subvencionar o sostener uno o unos individuos, organizaciones terroristas, aún en ausencia de una relación directa de que ocurra o haya ocurrido un acto terrorista, para que estos puedan entonces a su vez cometer estos actos terroristas. Igualmente aquel que es cómplice para asistir, para asociarse, para conspirar, intentar, ayude o que facilite, organice, dirija a otros a cometer o asesorar o incite en forma pública o privada a que se cometan cualquiera de estos delitos que se mencionan en el párrafo anterior, o que ayuden a una persona a participar en dichos delitos, que haya participado en estos delitos para que evada las consecuencias jurídicas. Y finalmente también nos habla de aquellas personas que viajen a un país diferente, a un estado distinto de aquel donde reside o del que es nacional, para a su vez cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos o promocionarlos o recibir adiestramiento con fines terroristas o que reciba la financiación para realizar estos viajes o estas actividades con fines terroristas. Y esto básicamente es algo que viene de las
recomendaciones internacionales y que viene también de las resoluciones de la ONU, que más adelante entonces nos va a explicar Eiromi el contenido de esta y por qué son importantes, ¿verdad? Y con eso pues entonces se cierra bastante ya lo que es la parte de las recomendaciones para puntualizar el hecho del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, que desde el año 2012, con las nuevas modificaciones de las recomendaciones del Gafi, se viene haciendo mucho énfasis en este capítulo, en esta particularidad, y que para Latinoamérica, pues entonces ha sido algo en relación nuevo, a diferencia de, como hablábamos en el panel anterior, de Colombia, que sí, por sus situaciones internas de estos grupos guerrilleros y grupos armados, pues ya venía teniendo experiencia con situaciones de actividades terroristas. En ese sentido, pues en los últimos, tú me corriges, Iromi, yo diría que en los últimos 3 años, más que todo en el último año, yo creo, los organismos internacionales y el Gafi han hecho mucho más énfasis en la parte del terrorismo y del financiamiento a terrorismo por situaciones que se han venido dando y que obviamente vamos a ir discutiendo en el transcurso de este webinar. Y por ende, pues ahí vemos que esa parte específica que tiene nuestra ley 155, que es un capítulo puntual y que de ahí se deriva el decreto también 407-17, que Iromi también nos va a comentar en ese sentido, pues son bastante necesarios. El hecho de tipificar estos delitos de financiamiento al del terrorismo, como bien lo dice la recomendación número 5 del Gafi y su nota interpretativa, para que no existan y no se dé apoyo, sancionar financieramente estas actividades, todo lo que vaya dirigido o relacionado al terrorismo y al financiamiento al terrorismo, que es la recomendación número 6 en el Gafi, y por eso pues vemos una serie de circulares emitidas por las diferentes órganos, entidades supervisoras. En el caso de la República Dominicana, en su momento emitió la Superintendencia de Banco la circular en ese sentido, para que sepan que existen esas sanciones y que no se pueden hacer operaciones con países que ya estén determinados por el Consejo de Seguridad de la ONU como países que financian, apoyan o albergan terroristas o grupos terroristas o actividades de terrorismo. Y obviamente la parte de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es lo más reciente y que todavía en algunos países de la región de Latinoamérica todavía es algo muy, muy nuevo, y sobre todo la República Dominicana. Hace mucho énfasis también el reglamento, vamos a ver, y obviamente las recomendaciones del Gafi con la parte de organizaciones sin fines de lucro. Carlos ya Oviedo nos comentó las experiencias en ese sentido y cómo lo visualizan en Colombia, y más adelante también vamos a ver qué ha estado sucediendo con organizaciones sin fines de lucros en Argentina y en otros países que pueden dar una especie de pantalla o de fachada para que ciertas actividades del terrorismo se realicen o reciban el financiamiento. Y eso nos trae a un sinnúmero de convenciones internacionales y de normativas internacionales que puntualmente se refieren al terrorismo y del financiamiento, como por ejemplo la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, la Convención Internacional contra el Financiamiento del Terrorismo, que es de la ONU, ambas ya ratificadas por la República Dominicana. Lo ven por la ley 267-08, que es la ley que es de terrorismo, que ya existía anteriormente. Y si los que son ya dominicanos en este webinar, si se han referido a esa ley y se la contrastan con el capítulo dentro de la ley 155-17 sobre financiamiento al terrorismo
y a su vez en el decreto 407-17 van a ver que se copian y se trasladan puntualmente párrafos y secciones de esta ley 267-08 a esas últimas normativas que le acabo de mencionar de la 155-17 y su reglamento 407-17. Simplemente se trasladan y le dan mucho más fuerza, o sea que básicamente no es que es algo nuevo, simplemente era que no se le estaba dando de la debida aplicación, si vamos a querer decirlo así, y como para cerrar el círculo de todo lo que es el sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, pues entonces también pues se incluye en este sentido y tiene la autoridad también la unidad de análisis financiero para lo que es el monitoreo y la supervisión del financiamiento al terrorismo. Igualmente, otras normativas internacionales que se toman en consideración y que la República Dominicana las ha acogido y así lo pueden encontrar en los considerandos de las diferentes leyes que se refieren en esta materia. Tenemos la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, las recomendaciones especiales del GAFI en su momento, que ya ustedes saben que fueron refundidas en las nuevas recomendaciones del 2012, la nueva metodología evaluativa del mismo GAFI, que hace énfasis también ahora en la parte del financiamiento al terrorismo, la metodología evaluativa de organismos internacionales como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario, para lo que se toma en consideración para liberar préstamos internacionales. Y claro, no podemos dejar de destacar la participación activa de los Estados Unidos en la Ley Patriótica o el US Patriot Act, donde puntualmente en el título tercero se refiere a estos aspectos. Ustedes saben que para terminar todo esto, pues entonces existen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, donde todas las hemos acogido como país miembro que somos de la ONU y también pues del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí te paso entonces, Eiromi, un pequeño resumen rapidito de cómo poder enfocar y visualizar esto y por qué era importante la discusión de este tema en el webinar de hoy. Dígame usted, Eiromi. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Excelente acotaciones las que acabas de hacer. Debo decir que en virtud de lo que has planteado y de muchas cosas también que iré planteando sobre la marcha, la insistencia de Gafi con relación a lo que es financiamiento del terrorismo en los últimos años ha venido dada o fundamentada en el uso de las criptomonedas para financiar actos terroristas y financiar más que actos terroristas también las células terroristas. Aquí se ha puesto mucho énfasis y hemos visto cómo la revisión de las recomendaciones han sido básicamente incluyendo a la recomendación 15 aspectos relativos a lo que es la visión de Gafi con relación a lo que es la normativa para las criptomonedas, es decir, qué será, qué pide Gafi a los países y territorios con relación a las criptomonedas. Y fíjate que lo que pide es que se regule, no que se prohíba, que regulen los criptoactivos, como le llaman en términos literales, traducidos literalmente, que los países y territorios regulen los criptoactivos, no que lo prohíban, porque Gafi lo ve muy bien y eso lo aplaudo. El hecho de que tú prohíbas una actividad que el mercado mismo te está diciendo que sí, que el mercado te lo ha aceptado, va a generar entonces situaciones de mercado negro, de mercado underground, que será peor entonces. Y las criptomonedas son una realidad con la que vamos a vivir en el futuro. Es decir, todo será dinero electrónico y moneda digital y dinero digital. Hacia allá vamos de forma muy rápida. Vamos a un cambio evolutivo muy rápido hacia esos medios de pago. Queremos introducir lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a enfocar las funciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que son sus... Una pequeñita interrupción ahí, pero para hacer como una vinculación con lo que acabas de mencionar con el aspecto de las criptomonedas, porque obviamente como una situación de poder gestionar y
y todo lo que es cómo se financia el mundo del terrorismo, pues era necesario también tomar en consideración las criptomonedas, porque si no las transparentábamos, pues era imposible el rastreo, ¿verdad? De este mundo bastante belicoso y oscuro que es la actividad de terrorismo y su financiamiento. Solamente Sí, para mirar ahí. el anonimato que brinda el uso de las criptomonedas, entonces es un terreno fértil para las células terroristas y para los financiadores de actos terroristas y para los lavadores de dinero también. Ese es el gran escollo a salvar con relación a lo que son los criptoactivos. Pues bien, el medio que tiene o el mecanismo que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de actuar son las resoluciones. Y el Consejo tiene como responsabilidad primordial mantener la paz y la seguridad internacional. Tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Es decir, las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son mandato en todos los países miembros de Naciones Unidas. El país que tenga algún tipo de objeción, entonces tendrá que someterlo y decir que no se acoge a ese mandato o a esa resolución que emite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal del mantenimiento y la paz internacional, y esto le incumbe al Consejo de Seguridad determinar cuándo y dónde se deben desplegar una operación de mantenimiento de paz o de la paz en Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se completa con sus 5 miembros permanentes, lo que dio como producto la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Y de forma también 2 miembros que son, que mutan, que mejor dicho, que cambian. En el caso de América Latina son 2 y actualmente los 2 miembros son Perú y nuestra República Dominicana. Continuamos. Ya. Sí, por favor. La próxima. Ya. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son el modo de expresión formal de la voluntad del Consejo de Seguridad, como he dicho. Las resoluciones aprobadas en este año, ustedes la pueden ver ahí, la 2514, la 2513, la 2512, bueno, desde la 2504 a la 2514, son las que han sido aprobadas durante el transcurso de este año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La próxima pantalla, Claudia, no tengo el control de esto. Y las resoluciones que nos competen a lo que estamos viendo, que son las actividades relativas a lo que es el decreto de congelamiento y las leyes de terrorismo o antiterrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Las básicas son la 1267 de 1999, la 1373 del 2001, la 1718 del 2006, la 1988 del 2011 y la 2231 del 2015. Nosotros, como ya Claudia ha dicho, tenemos desde el año 2008 la ley 267-08 sobre terrorismo, que la misma crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista. También tipifica el financiamiento del terrorismo como un crimen grave porque no lo teníamos tipificado como tal. Esta ley data del 4 de julio del año 2008. Es importante subrayar algo, y esto lo digo siempre, lo martillo siempre, cada vez que me toca hablar sobre esto. Esas resoluciones son de cumplimiento obligatorio desde antes de las leyes que hemos citado. Sin embargo, muy pocos países lo cumplían. Es decir, no se le había dado la importancia de rigor a esto. Mucha gente me dice ahora, pero mira, si esas son las únicas listas
que hay que cumplir por obligación, y veo que aquí hay listas desde el año 99, ¿por qué nosotros no lo hacíamos? Bueno, simplemente las autoridades no se ocupaban de que sujetos obligados a la fecha cumplieran con esto. Fíjense que en 2001, 2006, hace poco tiempo es que los sujetos obligados le están dando ya más importancia a comparar la lista de clientes con las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, disculpa que te interrumpa, de hecho, no, por favor, eso, qué bueno. Yomi, en otros países, inclusive, el hecho de que se revisen y se contrasten contra la base de clientes de estas listas y lo que tiene de base de cliente el sujeto obligado, tiene que llevarse un récord y demostrar que se pasó por ahí y tenerlo impreso o en PDF y llevarlo en formato digital y remitirlo mensualmente a las autoridades correspondientes, en este caso a la unidad de análisis financiero. Yo sé que Panamá lo hace y otras jurisdicciones igualmente lo hacen, como una forma de control de que se está revisando estos listados y contrastándolos con la base de datos de los sujetos obligados. Esto es por el dinamismo de las resoluciones, es decir, Claro. se emiten resoluciones a cada momento en las cuales entran y salen personas físicas y jurídicas, y también los clientes también son muy dinámicos, es decir, usualmente vivimos asumiendo clientes, y qué bueno que sea así, ¿verdad? Llegan más que los que se van, y espero que sea así para todos. Y esto hay que, definitivamente, es una obligación verificar que estos clientes no estén en la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son por ejemplo, para la República Dominicana es la única lista de interdicción formal que existe. Vamos a ver cómo el decreto habla de una lista de terrorismo en la República Dominicana que no creo que exista, nunca la he visto. Nunca la he visto. Quizás no ha sido necesario, pero lo primero que se debe de hacer es incluir las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las listas nacionales, como lista nacional también, aunque se duplique, no importa. De hecho, Estados Unidos lo hace, es decir, en la lista OFAC están todos los que están incluidos en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más lo que ellos tienen, que aún son más. Es la lista OFAC mucho más larga que la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, son más personas. Fíjense que Estados Unidos acaba de incluir a Cuba hace una semana, hace 2 semanas, como país no cooperador en cuanto a las acciones de limitar el terrorismo. Es decir, que no es un país cooperador con relación a esto. Esto implicará algún tipo de revisión en este verano por parte de Gafi. No necesariamente Gafi lo asume, ustedes saben que eso no necesariamente es así, pero implicará una revisión de lo mismo. El hecho de que Nicaragua haya sido incluida en la lista gris va a implicar también ciertas revisiones en Latinoamérica y en el Caribe de algunas situaciones que nosotros hasta el momento no nos explicamos. Por ejemplo, no nos explicamos todavía, y perdónenme que me vaya un poquito del tema, aunque no estoy saliendo totalmente del tema, la situación de Venezuela. Venezuela, en donde operan 2, creo, bancos iraníes que están en lista negra. Entonces, ¿cómo me vas a tener a Venezuela fuera de listas cuando por allí entonces se está transando dinero de países que tienen limitaciones muy fuertes, como es el de estar en una lista negra per se? Esto es solamente un punto a tomar en consideración para asumir un seguimiento rígido contra un país que no es tan transparente para no estar en una lista. Entonces continuamos con la próxima. Discúlpame que ¿Sí? te interrumpa, Hiromi, de nuevo para complementar tu comentario ahí. Bueno, y veremos más adelante también el compromiso de la ONU y yo le llamo secuestro. Yo le llamo casi un secuestro de sus organismos rectores y de sus organismos supervisores. Por ejemplo, ahora que hablamos del Consejo de Seguridad de la ONU, tú mencionabas que República Dominicana es parte y que tiene otros 5 miembros, que son Estados Unidos, son Rusia, que son China,
Me quedo corto con los otros dos ahorita mismo, pero cuando hablamos de esos países, vemos situaciones que llaman mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Rusia, de si protege, alberga, ayuda a que países vinculados o que se dicen que puedan estar vinculados a actividades de terrorismo, a que puedan procesar sus financiamientos utilizando sus entidades bancarias. Así pueden evadir las sanciones internacionales hasta cierto punto. Y bueno, queda un poco ya en cuestionamiento lo que hace o ha dejado de hacer o permite que se haga o que se haga de la vista gorda las Naciones Unidas en estas temáticas, en lo que está ocurriendo no solamente en el Medio Oriente, sino en otras regiones, para lo que nos interesa en este webinario, la parte de Latinoamérica. Es un punto interesante. Y otra cosa también que mencionabas de lo que es la lista propia que deben de tener todos los países conforme lo dictaminan pues las convenciones de las Naciones Unidas, igualmente las recomendaciones internacionales y que están pautadas en el caso nuestro en el reglamento de, de congelamiento preventivo, que vamos a ver más en detalle. Yo siempre me he estado cuestionando que se ha reunido ese consejo o ese comité de terrorismo, cuántas veces se ha reunido, se tiene ya establecido un protocolo para una lista interna que no debe ser muy difícil porque el mismo reglamento establece claramente cómo debe de realizarse. ¿Por qué no se ha establecido? ¿Por qué no está activo? ¿Por qué no se han incluido ninguno de los nombres? ¿Se ha tenido algún tipo de comunicación entre este comité y el brazo ejecutor que llevaría la lista interna y los sujetos obligados a través de las diferentes vías que están establecidas tanto por la ley como por su reglamento? Quedan muchos vacíos, yo creo, todavía. Así es correcto. Lo primero es que hay que estructurar ese grupo. Lo segundo es que ver si realmente se han reunido, si esa estructura ha sido funcional, operativa. Muchas personas dicen, no, es que eso no es prioridad. Sí, es prioridad, señores. Uf. En nuestro país hay situaciones, ya hay sentencias de terrorismo. Y si ustedes no lo notaron, creo que aquí vi abogados entre los que están participando, es el crimen con una de las penas más largas, o con la pena más larga, 40 años. Está por encima de los famosos 30 que tenemos como lo superior, lo máximo en sentencia. Y tenemos ya una situación de aquel joven que puso la bomba en nuestro tren subterráneo. En los metros. El metro. Y está sentenciado por eso, por lo tanto él debe de estar en la lista nacional. Y conjuntamente con una serie de personas y entidades, básicamente sindicatos, que no son muy santos y que sí han cometido actos de terror en el pasado. Ojalá que esto no siga aconteciendo, pero sabemos de los problemas serios que existen con relación al monopolio de ciertas actividades que están sindicalizadas, entre comillas, en nuestro país. Claro. Vamos. Antes de adentrarnos en tu próxima parte, que ya es para lo que es el decreto per se, vamos un poquito para cerrar ahí y la parte del rol de la ONU y de su Consejo de Seguridad. Hablabas de cada una de las resoluciones, simplemente aquí la traemos un poco más en extenso, de la 1373,
donde ya es a reforzar la capacidad jurídica e institucional para combatir las actividades de terroristas, y entonces ahí ya le indica a los países miembros de la ONU que deben de tipificarlo como un delito, como delito la financiación del terrorismo, de que se congelen sin dilación estos fondos, de ahí porque entonces tienen cada uno su propio reglamento de congelamiento. Denegar cualquier tipo de apoyo financiero a estos grupos terroristas, por ahí entonces obviamente de que no le pueden facilitar financiamientos de país a país, que si es el otro país es terrorista o un grupo terrorista, o utilizar el sistema financiero de tu país para que el grupo terrorista por ahí se puedan enviar sus financiamientos. No darles refugio o asistencia o apoyo a estos terroristas individuales o grupos denominados como terroristas. Facilitar este intercambio de información con gobiernos, sobre todo esta parte es muy importante, si bien es importante también en la parte de la prevención del lavado de activos, en la parte del terrorismo y del financiamiento al terrorismo, esto toma muchísimo más importancia aún, porque en ambos casos estamos hablando de impacto a vidas, pero en el caso del terrorismo y de su financiamiento es obviamente mucho más prioritario, y la urgencia de obtener esa información en un tiempo debido y prioritario, como decía, recobra mucho más importancia, porque si yo puedo obtener esa información al momento y relegársela, intercambiarla al otro país donde ya yo sé que ese va a ser el destino o probable lugar de impacto de una actividad de terrorismo, obviamente los segundos cuentan. Y el intercambio de información es de la esencia en todo esto. Y la cooperación, obviamente, si yo estoy investigando, estoy detectando algo y se tengo que pasar información a otro país o otros países para que me ayuden con el arresto, me ayuden con la extradición de una tercera persona y que yo lo pueda enjuiciar en mi país, y eso lo vamos a ver más adelante en los dos casos que vamos a estar viendo en la tarde de hoy, de Argentina y Venezuela, porque es esta importancia de la asistencia de gobiernos internacionales, esta asistencia mutua en este sentido. Asimismo, vamos a ver aquí. Vemos la resolución 1624, donde ahí ya sí particularmente habla de cuáles son las comisiones de estos actos para que lo prohíban, para que impidan esta conducta y no le den cobijo a estas personas que andan pues corriendo de la justicia buscando albergue en este sentido. Y existen una serie de otras asistencias de parte de otros organismos internos, aparte del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene la ONU, como la Oficina contra el Delito y el Crimen, la ONU-DOC, y otras resoluciones más puntuales, por ejemplo, la 1267, que sí ya establecen y le dan nombres específicos a los organismos o a los grupos terroristas. En este caso habla de Al-Qaeda, del Talibán, y en otros. Esa es la del 99, la que nace por los ataques en las embajadas en África de la época. Exactamente. Luego ya vemos las resoluciones 1540, 1673 y 1810. Esas son más puntuales sobre las armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y luego entonces obviamente para tener coherencia es porque entonces ya en el 2012 las nuevas resoluciones, las nuevas recomendaciones del GAFI hacen referencias a las armas de destrucción masiva. Y otros protocolos internacionales contra el terrorismo que establece y emite el Consejo de Seguridad de la ONU en ese sentido. Para cooperar también con controles fronterizos y aduaneros, extremadamente importante, porque Carlos nos hablaba, por ejemplo, de las fronteras tan extensas que tiene Colombia con sus otros países vecinos, como son, por ejemplo,
Argentina, perdón, me fui muy lejos, como son Venezuela y demás países también que le hacen frontera y obviamente una frontera donde estamos hablando de una jungla, donde estamos hablando del Amazonas. Totalmente selváticos, tienen Pacífico, tienen Caribe, Venezuela, Brasil, creo que Ecuador. Exactamente para con ellos. Y bueno, más adelante hablaremos de lo que será la triple frontera y lo que es bastante incómodo, esa supervisión y esos controles que o existen o no existen, o quienes están ahí recibiendo algún tipo de pago para permitir el traspaso de personas de una forma no controlada. Y de eso obviamente, pues, se abusan de esa situación y se benefician grupos terroristas, como vamos a ver, y de cualquier otro tipo de actividad criminal igualmente. Y la parte de aduaneros también por el tráfico de armas, el tráfico de personas, cómo yo cruzar cierto tipo de contrabandos que luego yo podría justificar en un futuro que estoy teniendo algún tipo de intercambio comercial, y vamos a ver cómo eso les impacta también para sus entradas económicas. Igualmente, si alguien tiene un micrófono, por favor, apagado, se lo voy a suspendido, le voy a agradecer que lo apaguen para que no se haga el feedback. Gracias. Y mejorar los controles de emisión de documentos de viaje, identidad y evitar su falsificación. Eso recobra tanta importancia. Por ejemplo, para poner dos ejemplos, el caso de República Dominicana, Iromi, ¿verdad? Con la situación como país que lamentablemente con elementos de soborno, y eso es algo que he estado ya salido en noticias y también en otros tipos de reportes, donde documentos de viaje, documentos de identidad, pasaportes y demás son obtenidos por redes para luego ser vendidos más adelante. Estamos hablando de documentos que son legales, o sea, no, Sí, ¿verdad? Y que luego son obtenidos por otro. Bueno, ponemos un caso bastante importante y que llegó a medios internacionales, que es el caso del quien era en su momento el hermano del hoy presidente, se puede decir, de, bueno, de Corea del Norte. dictador, bueno, de todo un poquito. ¿Perdón? Presidente, dictador, jefe, Sí, exacto. dueño, Vamos a decir propietario de que es el compañía. dictador de Corea del Norte. Entonces, y viajaba a través del mundo tenía varios otros documentos también, pero uno de ellos era de la República Dominicana. Y entonces, otro caso también importantísimo y que salió a relucir en las noticias internacionales, el caso de Venezuela, ¿verdad? Con aquel documental que hizo, perdón, con aquella investigación que hizo CNN, ¿verdad? Con los pasaportes venezolanos siendo otorgados en el Medio Oriente, sobre todo a Irán. Irán. Y en eso en la tarde de hoy nos hablará un poco más profundo Joseph Umire, que nos va a acompañar cuando hablemos del caso de Venezuela. Entonces, estas resoluciones son extremadamente importantes, adicional con las otras oficinas o departamentos u organismos que también comparten responsabilidades dentro de la ONU. Veamos entonces otro. Ya voy a salir un poquito más rápido porque cada una de estas las hemos mencionado. Aquí habla específicamente de lo del Talibán, como hablábamos anteriormente, y aquí están todas las demás oficinas u entidades dentro de la ONU que trabajan un área muy específica, pero cuando lo vemos como un todo en el sistema de prevención enfocado a crímenes específicos y obviamente a la parte del terrorismo, recobran mucha importancia. La parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el ONDOC, que asiste en promulgación de leyes contra el terrorismo, o sea, le brinda asistencia a los diferentes países. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ocupa de las cuestiones relativas al desarrollo y la gobernanza en el contexto amplio de la lucha contra el terrorismo, adicionalmente de otros programas que también ellos internamente tienen y establecen y desarrollan, pero tienen una parte que es contra la lucha del terrorismo.
La Organización Internacional de Energía Atómica, obviamente importantísimo por el terrorismo nuclear. Y vemos, y lo vamos a ver en la tarde de hoy, cuando hablemos, por ejemplo, del caso de Argentina, ¿verdad, Iromi? Sí, Lo que es la correcto. importancia de la energía nuclear y por qué países que están ya catalogados como países que auspician y soportan el terrorismo, pues están tratando de tener acceso a este tipo de energía nuclear para otros fines. La Organización Mundial de la Salud, que nos ocupa con la cuestión del bioterrorismo, y qué más vigencia que en lo que estamos viviendo ahorita mismo con esta situación del COVID-19 y su posible abuso o uso ulterior por grupos terroristas o por, como decía Carlos anteriormente, factores desestabilizadores en la región que pudieran entonces utilizar esto como una arma de terrorismo, ¿verdad? El bioterrorismo, utilizar virus generalizados en el mundo para crear el pánico, para crear la incertidumbre y control. Y esto obviamente es lo que ahorita mismo está tomando mucha vigencia y recobrando mucha importancia y donde muchos de los países, yo diría que básicamente todos los países se están enfocando o deberían de estar enfocando sus controles como país y para resguardar a sus nacionales. Y así mismo lo vemos con la parte de aviación civil y de la parte marítima también internacional, por lo que son el control de los aires y el control de los mares, para ver por dónde se estarían moviendo estas naves aéreas o marítimas que pudieran estar trasladando armas, que pudieran estar trasladando personajes vinculados a guerrillas o a guardias revolucionarias o grupos militares o paramilitares para llegar a otros lugares y desestabilizar en ese sentido. Y en eso nos va a ampliar muchísimo más en la tarde de hoy Joseph cuando hablemos de Venezuela, porque ahí se convergen muchos elementos y no es por nada casual que en una situación como la que vivimos hoy en día, en una crisis como el COVID-19, se hayan pues enviado las flotas marítimas de los Estados Unidos y de diferentes países para navegar los mares del Atlántico y del Pacífico y lo tengamos también cercanos por el Caribe, ¿verdad, Iromi? Para vigilar qué es lo que se mueve cuando no se supone que se debería estar moviendo tanto comercio, sino solamente aquel vinculado con asuntos de salud para que lleguen a los diferentes destinos. Bueno, y así está pues la Organización Mundial de las Aduanas y la Organización Internacional de la Policía Criminal, el Interpol, que en algunos casos y algunos países, por ejemplo, lamentablemente, se utilizan o han utilizado en el pasado como un arma para ir en contra de personajes que son críticos o que son de oposición en ciertos países, como ha sido el caso de Venezuela, como otros países igualmente. Rusia también lo ha utilizado como un arma para perseguir personas que son muy críticas o que son sus opositores y lamentablemente eso me lleva a lo que comentaba anteriormente, que podrían estar algunos organismos o áreas dentro de la misma ONU estar secuestrados o viciados en cómo toman sus decisiones. Bueno, y ya hablábamos de lo que era el financiamiento al terrorismo, con lo que es a nivel local, ¿verdad? La ley de terrorismo que nos mencionó Iromi, y la ley 155-17 que ya más establece la parte del financiamiento y el congelamiento preventivo, perdón, en su decreto. Si quisieras mencionar un poco ahí de las etapas, Iromi.
Un poco de Sí, diferencia, aunque ya sabemos bastante, pero para no dejarlo pasar. sí, claro, claro. No, pues en el financiamiento del terrorismo se da la recaudación, que es la forma en cómo las células terroristas obtienen el dinero, que recuerden que pueden ser de dos formas, tanto de origen ilícito como de origen ilícito. Y es una de las grandes diferencias entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Recuerden que son dos diferencias básicas y fundamentales. Siempre digo que parezco cantinfleco cuando lo digo porque es en el origen y en el destino. Entonces, alguien siempre se preguntará, dice, ay, entonces, ¿en qué se asimilan? Bueno, es en el origen porque en el lavado de activos el origen debe de ser ilícito totalmente. En el financiamiento del terrorismo no necesariamente tiene que ser ilícito. Y en el destino, porque el financiador del acto terrorista lo que busca es que se cometa el acto terrorista y el lavador de activos lo que busca es usufructuar su dinero sin llamar la atención o que esto no le cause ningún tipo de riesgo a sus bienes o a su persona como tal. Estos son básicamente las diferencias básicas. Luego la distribución y luego entonces tétricamente cuando ejecutan el acto terrorista a través o por intermedio de esos recursos que le proveen las formas de cómo lograr llevar a cabo el acto terrorista en cualquier ciudad, en cualquier sociedad en el mundo. Aquí están las diferencias por cuantía, es un cuadro hecho por Franco Rojas hace un tiempo y que es muy bueno, muy explicativo, y ahí pueden ustedes ver cómo se asimilan y se diferencian tanto el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Claudia. Listo. Y ya bueno, pues adentrándonos a lo que es el caso de el enfoque de los organismos que luchan contra el terrorismo y el sistema, pues vemos que obviamente está el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que ve y visualiza también la parte del financiamiento del terrorismo. El Se llama contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y lo mismo que la vigilancia financiera. Exactamente. Entonces, con la parte de la unidad de análisis financiero que ve y supervisa y monitorea la parte del financiamiento al terrorismo, conjugado ahí con con un sinnúmero de otros organismos, direcciones y unidades, por ejemplo, investigativas financieras de la Policía Nacional, la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República, aduanas, en ese sentido ve esa parte y obviamente también pues tenemos un comité que trabaja la parte del terrorismo y convergen entonces la parte del lavado de activos y la parte del terrorismo con la parte del financiamiento y también se reúnen cada cierto tiempo o deberían de estar reuniéndose cada cierto tiempo, por favor, para visualizar esos aspectos y para monitorear también y emitir guías en ese sentido y normativas. Y claro, pues como veníamos mencionando anteriormente, la tercer apellido de la ley y de lo que es todo el sistema preventivo, no solamente de lavado de activos y más allá del financiamiento del terrorismo, es el hecho de la proliferación de armas de destrucción masiva, donde lo que se busca es que no se proliferen, se quisiera el desarme de las que ya, de aquellos que ya la tienen y que están muy celosos por continuar manteniéndolas, o si no es posible, entonces que se utilicen para un uso pacífico, como es el caso, por ejemplo, de aquellos que tienen energía nuclear en ese sentido. Y bueno, el mapa aquí de todo lo que es en amarillo son los países que tienen armas nucleares y no y vemos que están ahí, ¿verdad? Los mismos de siempre, los grandes, y que básicamente son los que tienen asiento, perdón, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Está Rusia, está China, creo que el otro es India, si mal no recuerdo. Hay alguien de Europa que también, tampoco me recuerdo ahora mismo, estoy muy mal en esta memoria, y Estados Unidos. Y claro, ven, son los que tienen el control de las potencias nucleares. Y los puntitos negros que ustedes ven ahí en el mapa son jurisdicciones o lugares
donde, según las investigaciones, existen reservas materiales útiles para desarrollar armas de destrucción masiva. Y para el caso nuestro, es importante aquí visualizar dónde están esos puntitos en Latinoamérica. Vemos aquí México, vemos aquí un poco de el Caribe, vemos Brasil, vemos Argentina. Y ahí desarrollaremos más adelante la importancia de todo esto con los aspectos de la presencia de organizaciones terroristas en Latinoamérica. Y en eso nos lleva a que no solamente son grupos terroristas que existen en el Medio Oriente, y que cuando hablamos de terrorismo o de su financiamiento en Latinoamérica, no debemos solamente circunscribirnos a esos países que están en el Medio Oriente o en África, sino también que debemos de preocuparnos por nuestra región, por sobre todo Suramérica en este momento, pero también otros países que también están en la mira. Carlos nos habló sobre Colombia y por eso es importante que habláramos de las FARC, que habláramos del acuerdo de paz, que habláramos de los disidentes que no quisieron pues continuar con ese famoso, entre comillas, acuerdo de paz y fueron a tomar las armas de nuevo. Y luego hablaremos también de su importancia con Venezuela en este sentido, y que ya han sido designadas las FARC por los Estados Unidos como un grupo terrorista. También lo hizo Europa, pero que para poder hacer el acuerdo de paz, Europa flexibilizó eso y tendríamos que ver en este momento si lo va a retomar. Muchos de los líderes que tuvieron participación en este famoso acuerdo de paz y que eran de las FARC como el grupo guerrillero, pues mantienen mucha vinculación con Cuba, están en Cuba en este momento, prefieren estar allá porque es uno de los países que saben que si pasa algo, si son requeridos, por ejemplo, por Estados Unidos o por otro país, por alguna situación, pues no van a ser repatriados, no van a ser entregados a esas autoridades por Cuba, porque Cuba los ampara y los protege. Y por eso era, por ejemplo, tu comentario que decías ahorita, Eiromi, de Estados Unidos volver a incluir a Cuba como un país por parte del Departamento de Estado en su reporte último de la semana pasada, como un país que no coopera con los Estados Unidos en lo que es la restricción y de las actividades terroristas. Correcto. Donde yo creo que están esperando como un próximo suspiro, un nuevo aire en ese sentido. Sí. Y bueno, ya esto es un listado que tú manejas también, Airomi, donde vemos que estos grupos terroristas pues pasaron mucho tiempo tratando de ver cómo se hacían de dinero por vías arcaicas, podemos decirle así, aunque todavía se utilizan, que son el secuestro y muchas actividades violentas. El impuesto de seguridad, son las formas ilícitas que ellos utilizan para obtener dinero, pero también tienen otras formas lícitas. Venden petróleo, señores, venden cereales, medicamentos y no sé si ustedes tenían la información de que quien controla el flujo de inmigrantes ilegales desde Medio Oriente hacia Europa es el Estado Islámico. Es así, correctamente. Entonces, por eso vemos que ven aquí la cantidad de volúmenes de millones, de miles de millones que manejan estos grupos terroristas, estas organizaciones terroristas, donde ya vemos aquí, fíjense, en el puesto número 3, las FARC, y Carlos nos mencionaba de unos 3.000 millones a unos 20.000 millones que se dicen que este grupo de guerrilleros tienen en diversos países resguardados,
y que de esos millones solamente ellos han aportado como consecuencia del acuerdo de paz, que tenían que entregar ese dinero y sus bienes, unos 15 millones, si acaso. Donde obviamente estamos viendo que falta todavía mucho más por descubrir, por identificar, y mientras más países se alineen con este tipo de regímenes, pues va a ser un poco más difícil seguirle el rastro, identificarlos o poder solicitar que devuelvan ese dinero. Y como número 4, yo creo que medio mal puesto ahí, en algún momento ya esto tiene que haberse actualizado, está el grupo de Hezbollah, con mucho dinero que maneja, y lo vamos a ver con mucho más detalle en la tarde, cómo es que, por dónde es que vienen y que reciben toda esta cantidad de dinero, y es importante, y qué rol juega Latinoamérica en esta parte de la cantidad de dinero que reciben, en qué lugares están países latinoamericanos para que se reciban esos dineros o que le financian ese tipo de dinero, o son fuentes para que reciban mercancías o comercio en sus diferentes países. Ellos hablan del Líbano, pero más allá del Líbano también tú mencionabas, Carlos nos mencionó de Siria y también obviamente en Irán. Y vamos a ver quiénes son ellos un poquito más en detalle en la tarde. Y como bien decías, Eiromi, ya para cerrar esta parte y adentrarnos directamente ya en el reglamento, gran cantidad de dinero y viendo otros segmentos económicos donde pueden adentrarse y donde pueden obtener más dinero, más volumen de dinero de una manera más rápida, de una manera menos violenta, y con una fachada ya supuestamente de licitud, con un sinnúmero de empresas fachadas que que han constituido en renglones para participar en petróleo, combustibles, gas natural, cemento, construcción y demás rubros también, que pues les sirven y que le producen muchísimo beneficio en ese sentido. Y ahí de ahí la importancia de por qué es necesario y era necesario introducir el aspecto del financiamiento al terrorismo dentro de todo el sistema de prevención y de monitoreo de parte de los sujetos obligados, sobre todo de aquellos no financieros, para ver, porque estamos hablando aquí, fíjense que estos áreas, estos segmentos que acabo de mencionar, donde ellos están incursionando, son del sector no financiero. Entonces era importante también porque estuvieran involucrados y obviamente reforzar el sistema preventivo del sector financiero, que obviamente es donde va a ir a terminar todo producto de una actividad comercial, o así por lo menos aquella que necesite que sea transparente y que vaya a ir por medios bancarios o financieros a otras áreas, a otras jurisdicciones. Por ende, era importantísimo que esta parte del financiamiento al terrorismo se tuviera en consideración y que lo tomemos mucho en cuenta en lo adelante, porque están siendo utilizadas, no se profundizan mucho por desconocimiento de que estas organizaciones están trabajando de esta manera, de cuáles son las áreas que usan para explotarlas y las empresas que tienen ahí como fachadas. Y luego pues profundizaremos un poco sobre eso en los dos paneles de la tarde, y que pues sirven pues de ejemplo para tomar en consideración a qué tenemos que ponerle mucho ojo, qué negociaciones podemos hacer y qué negociaciones pueden levantarnos alertas y que pueden finalmente considerarse como sospechosas cuando veamos algo en este estilo. Eiromi. Sí, es importante hacer una acotación con relación a esto. Cuando hablamos de que el Estado Islámico obtiene dinero a través de petróleo,
no lo hace con facturas del Estado Islámico, lo hace con facturas de empresas fachadas. Ellos tienen capitales invertidos en comercializadoras de petróleo, en comercializadoras de gas natural, extraen también y a través de las mismas es que generan recursos, también con los productos fosfáticos, productos para hacer bombas y este tipo de artefactos. Cementos, cereales, el secuestro, como ya hemos dicho, y las donaciones que representan el punto más mínimo. Este dato es mucho más reciente que el dato de Forbes que presentamos hace un momento. Realmente el Estado Islámico produce cerca de sobre los 3.000 millones de dólares al año, aunque últimamente ustedes saben que ha sido muy golpeado y sus estructuras han sido un tanto desbalanceadas, pero esta generación de Fondoyo la tienen muy bien estructuradas y están diseminadas por todo el mundo, por todo el mundo. Uno no sabe dónde habrá una célula de estas operando, porque lo hacen de una forma muy especial. Continuamos, Claudia. Claro. Seguimos entonces con... Ay, ahí va. Ahí sí entramos entonces en su decreto. Sí. Bueno, yendo ya al decreto 407-17, que ustedes ven que es del año 17, es un decreto que también se genera producto de los cambios que se dan en ese año. Se hace en virtud de las resoluciones que son de cumplimiento obligatorio, en virtud de la ley 267-08 y de la misma 155-17, y es el compendio que se hace para cumplir con los mandatos relativos a lo que es el congelamiento preventivo de bienes o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento, y con la financiación y la proliferación de armas de destrucción masiva, como he dicho, conforme a las resoluciones que hemos citado. El objeto, que está en el artículo primero, como en todos estos documentos, tiene por objetivo establecer procedimientos tendentes a la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento de bienes o activos conforme a lo establecido en las resoluciones que hemos citado. Continuamos, Claudia. El artículo 4 indica sobre la difusión y comunicación de las listas de Naciones Unidas. Esto es importantísimo. Cuando se emite una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la misión de la República Dominicana, que ahora incluso participa como parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como hemos dicho, envía esto a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores debe enviarlo inmediatamente a los entes de supervisión y autoridades competentes para que esto la distribuyan ante todos o se la envíen a los sujetos obligados que están bajo su supervisión. Esto es un mandato, se hacía incluso desde antes de que se estableciera básicamente en el sector de intermediación financiera y cambiaria, porque desde la superintendencia de bancos siempre se preocuparon por diseminar estas informaciones a las entidades de intermediación financiera que ya llevaban muchos pasos cumplidos de la nueva ley, debido a que se tenían que adaptar a las normas internacionales para poder mantener cuentas en Estados Unidos, en Panamá, en Europa, y con ello estar bajo cumplimiento. Si no cumplían con esto, entonces perdían sus cuentas de corresponsalía y perdían mercado y participación. El artículo 5 indica sobre el congelamiento preventivo de bienes o activos de personas y entidades designadas en las listas de Naciones Unidas. Van a notar algo. Este decreto es muy específico. Aparenta repetir cosas, pero lo que hace es ser muy específico en cuanto a cada cosa. Y lo vamos a notar en los próximos minutos. Aquí dice que los sujetos obligados deben proceder de forma autónoma y sin demora desde las actuaciones de las listas de Naciones Unidas. Es decir, las reciben y deben de revisar las mismas para verificar si no tienen clientes que estén incluidos en estas listas. En caso de encontrar un positivo, deberán congelar preventivamente los bienes o activos detectados, y no podrán notificar a la persona afectada. Esto es mandato de ley.
recuerden esto, comunicar de forma inmediata a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y a la Unidad de Análisis Financiero de que ha congelado esos bienes, y verán cómo debe proceder o cómo deben proceder las autoridades en un momento. El congelamiento preventivo por parte del sujeto obligado se mantendrá hasta su ratificación u orden de levantamiento de la medida por la autoridad judicial competente. Fíjense que, y como vamos a ver en la conclusión, aquí quizás abogados que se estén enterando de esto van a decir inmediatamente, pero espérense, aquí se está lacerando el derecho de una persona porque no hay una orden judicial para congelar los fondos. Y es que el delito de financiamiento del terrorismo y el terrorismo, igual que el lavado de activos, son delitos especiales que tienen leyes especiales y que también requieren de actuaciones especiales para poder luchar de forma efectiva contra los mismos. De aquí que se necesite romper con una serie de situaciones legales que garantizan, es decir, de garantías, eso es lo que quería decir, recuerden que no soy abogado y aprendo muchísimo de ustedes, de garantías a las libertades de las personas. Continuamos, Claudia. Perfecto. El artículo 6 versa sobre la ratificación del congelamiento preventivo, es decir, la forma en que la autoridad competente va a actuar para ratificar ese congelamiento preventivo que ya ha sido puesto en conocimiento. El séptimo, sobre el acceso a los bienes o activos sujetos al congelamiento, conforme a las resoluciones que hemos citado. Esto es importante porque solamente se pueden tocar estos bienes si de pronto uno de esos bienes es, por ejemplo, una residencia y se necesita pagar los servicios de esa residencia. Para ello hay un protocolo que se detalla más adelante. Por eso he dicho que es muy específico y parece repetirse, pero no. Es el nivel de especificidad que tiene el documento. Artículo 8 versa sobre la revocación del congelamiento preventivo vinculado a la lista de Naciones Unidas y cuándo se aplican esto, es decir, cuando la persona o entidad designada haya sido retirada de las listas de Naciones Unidas, siempre se emite otra resolución que le retira su estadía, vamos a poner así, o su curul o su puesto en la lista, y B, cuando existe un error por homonimia o falso positivo. Una ventaja que tiene mi nombre es que es un nombre bien raro y eso casi no se va a presentar. Es decir, yo me llamo Juan Pérez, sino Eiromi Castro, y eso me ayuda con esto. Continuamos, Claudia. Sobre todo, pero también se complica cuando tenemos nombre del Medio Oriente o Sí. con signos. Por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, que hay muchos nombres que se repiten porque son muy comunes. Mohamed es como Juan y José. O porque los apellidos son porque es de esta región o porque es de este clan y se usan mucho. O sus variables a veces tienen como tres nombres diferentes, ¿no? Porque este se llama de tal manera, pero es reconocido como este otro, o le dicen así o asá. Y luego tenemos... Qué bueno que Continúa. Lo que son las estructuras de los nombres árabes, es importante. Y exacto, y también las estructuras de los nombres asiáticos, que son figuras. Eso es muy difícil para poder seguirle el rastro. Por eso es que cuando vemos las resoluciones y nos adentramos a la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, vemos cuando salen posibles coincidencias, vemos muchos nombres parecidos, o a veces dice, pero este ni siquiera tiene alguna similitud, pero algo tiene dentro de todos los nombres que lo componen, que hace que lo acoja como una similitud. Por adicional a eso, es para ellos es más importante fecha de nacimiento, lugar también, y si lo posible, algún documento de identificación. Pero como hablábamos ahorita,
la parte del documento de identificación es algo que no se puede conseguir a ciencia cierta porque utilizan muchos documentos o falsificados o de otras jurisdicciones con otros nombres que también usan a esos fines. La lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también incluye alias o nombres que ellos han utilizado en otras ocasiones y pasaportes que ellos han utilizado en otras ocasiones, en muchos de los casos, para que quede de referencia también. Es decir, Mohamed Al-Aziz, también llamado Mohamed El-Ahaj o Mohamed Al-Awah, y ponen número de pasaportes y una serie de detalles más, y posibles fechas de nacimiento que ellos utilizan también, porque ya esto se sabe. Lo que pasa es que es muy importante, más que nada, es muy importante la fecha de nacimiento, nombre y fecha de nacimiento y nacionalidad, para determinar la verdadera identidad de una persona. Y entonces, por eso también cuando hablábamos ahorita al inicio de esa resolución es puntual que habla del intercambio de información. Si tú lo reconoces, sobre todo la parte de reconocer a una persona con la foto, si tú lo tienes aquí con esta foto y tú ves los rasgos, en este mundo de terrorismo se usa mucho identificación facial, de los rasgos, de cómo era que caminaba, de qué tenía puesto, de qué tenía en la cara, que en este momento, con los ojos. En este mundo también se usa mucho que estos personajes cambien, si con barba, sin barba, si se hacen algún tipo de cirugía, si sufrieron algún tipo de ataque, entonces quedaron como una marca. Todos esos son elementos que se toman en consideración y que cuando nos vamos a una base de datos de un sujeto obligado, por ejemplo, del sector bancario financiero, para uno ver los rasgos de la cara de una persona, uno lo que dice es, bueno, sí se parece, pero no estudia, no tiene unas herramientas o un software para identificar eso, que ahora mismo en lo adelante, como estamos ya digitalizando y montándonos sobre una base de que con el distanciamiento social y todo lo que viene, y todo lo que es en fintech, el reconocimiento facial ahora va a tomar mucho más importancia. ¿Verdad? Básico, iba a decir, o iba a contar eso, que en los Challenge Bank y los servicios fintech vienen que van a pender de lo que va a ser el reconocimiento dactilar, el reconocimiento de retina, el reconocimiento facial, para que esto sirva como firma o password a tus operaciones dentro de estos servicios financieros. Claro, entonces tenemos que hacer eso tenemos que tomarlo en consideración porque en el mundo del terrorismo, esa gente tiene ya muchos años trabajando en cómo evadir los controles para que se les reconozca. Y tienen obviamente personas trabajando en cuál es el documento de identidad, son muy sofisticados, qué foto poner, qué no poner, qué países se prestan para dar esos documentos de identificación a estos grupos terroristas porque son amigos, porque les son fieles, porque reciben algún otro beneficio por otro lado. Por eso la importancia de la investigación de CNN en los pasaportes venezolanos con Irán y de muchísimos otros pasaportes, como veremos en la tarde de hoy, que también muchos países lo han facilitado a organizaciones y grupos terroristas, países que no están muy lejanos de nuestras áreas. Y que esos países, muchos de ellos también, pues son considerados hasta hace poco tiempo, esos documentos, esos pasaportes, eran considerados pasaportes universales. Por eso era la importancia de tenerlos y de obtener que su gente viajara con esos tipos de pasaportes porque no brindaban un mayor cuestionamiento en momentos dados. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es un pasaporte universal que no necesitaba visado para casi ningún país, si acaso nada más Estados Unidos. Y eso se vino todo abajo, lo creo que hace como unos 5 o 6 años atrás, donde ya obviamente por la misma situación del país, por lo que se veía internamente, que no solamente era una situación de drogas, sino que ya comenzaban a haber muchas inteligencias de diferentes países que comenzaban a haber conexiones ya cuestionables con actividades de terrorismo,
pues entonces comenzaron a ser mucho más exigentes. Pero bueno, yéndonos a la parte de reconocimiento facial y a lo que debemos de tomar en consideración como sujetos obligados para también considerar esto en cómo se va a parametrizar en el conocimiento del cliente, identificar qué es la persona que dice ser. Continúe. Bien, vamos a la próxima pantalla, que es el artículo 9 sobre la inclusión de personas o entidades designadas en las listas de ONU o de las Naciones Unidas. Esta dice la forma en que se debe realizar la inclusión y quién tiene posibilidad de hacerlo y cómo lo puede hacer. El 10 sobre los criterios de designación en las listas que están especificados en las resoluciones. Citamos la 267 del 99, la 1988 del 2011, la 1989 del 2011 y la 1718 del 2006. Y habla de algunas sucesivas que se estructuraron en base a estas resoluciones que acabamos de citar. También da la forma de exclusión de personas y entidades designadas si ha sido tramitada por un país o por entes locales ante un país, cómo lo deben hacer y en virtud de qué. Continuamos con la próxima. Básicamente, en estos articulados, para incluirlo en una lista de la ONU, o sea, el país utiliza la lista del Consejo de Seguridad de la ONU y la acoge por ser miembro de la ONU, ¿verdad? Y los acepta como es y disemina esas informaciones a través de sus diferentes organismos de control para que lo hagan llegar a sus sujetos obligados. Pero a su vez, como país miembro, tiene la potestad y tiene la posibilidad de ofrecer personas y entidades para que sean incluidas en la lista de la ONU y se designen en la lista de la ONU. Y cada uno de esas diferentes resoluciones que están enumeradas, que se refieren a algo en específico, tiene su propio criterios para incluir a alguien. La razón por qué vinculación tiene, cuál es el proceso burocrático y protocolar que hay que tener en consideración, por qué vías se van a remitir y qué tenemos que esperar para que entonces sean incluidas. Con ese aporte, o si en el artículo 11 que dice el reglamento, si se quiere solicitar la exclusión de una persona que se incluyó porque tú sabes que no es quien, por las razones por que se designó, porque es una confusión, porque es un nombre muy similar, por que lo están confundiendo con otra persona, o porque hubo un robo de identidad, puede ser esa situación también. Como otras situaciones también adicionales. Seguimos. Bien. En el artículo 12 próximo, el decreto indica la facultad que tienen los órganos de supervisión y de actuación para fines de hacer cumplir la ley en virtud de solicitar el congelamiento de los bienes porque apliquen a los criterios de la resolución 1373-2001. Y esto por intermedio de la Dirección Nacional Antiterrorista, de la cual hemos hablado. En el 13 se citan los criterios para la designación de las personas naturales o jurídicas cuyos bienes o activos son susceptibles de ser congelados debido a su vinculación al terrorismo. Y esos criterios están en base, como hemos dicho, a la resolución 1373. Se cita que las personas naturales o jurídicas que fueren objeto de una resolución judicial emitida en la República Dominicana o en el extranjero, que las individualicen como autoras o partícipes del delito de terrorismo o de su financiamiento o de cualquiera de las conductas señaladas en el inciso A del artículo 3 del presente reglamento. Literal B serían las personas naturales o jurídicas que en República Dominicana o en el extranjero se encuentren en cualquiera de las fases del proceso penal por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo o cualquiera de las conductas señaladas en el inciso A del artículo 3 del presente reglamento. Próxima pantalla. Disculpa. Ahí está.
El literal C, las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con su información de investigación policial, financiera o judicial, de inteligencia de organismos homólogos en otros países, se muestre una presunta vinculación como autoras o partícipes de delitos de terrorismo o de su financiamiento o de cualquiera de las conductas señaladas en el inciso A del artículo 3 del presente reglamento. Y D, las personas naturales o jurídicas que, de acuerdo con las informaciones producto de investigaciones policiales, judiciales, de inteligencia o de organismos homólogos en otros países, que muestren su presunta vinculación con actos de terrorismo y que se encuentren en los supuestos literales A, B y C del presente artículo. Fíjense cómo todos vinculan la cooperación internacional de una manera ágil, rápida y efectiva para lo que es inclusión, congelamiento de fondos de manera rápida. En el artículo 14 tenemos el procedimiento para la implementación del congelamiento preventivo. Volvemos a lo mismo, pero ya de una forma mucho más específica. Y este cita que una vez, en su artículo, en su literal A, una vez que la Dirección Nacional Antiterrorista aprueba la designación de una persona física o jurídica en la lista nacional, fíjense cómo está hablando de la lista nacional, y de funciones específicas operativas de la Dirección Nacional Antiterrorista, dice que una vez designada la persona física o jurídica, el director ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista deberá notificar de inmediato a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual remitirá de inmediato a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, a las autoridades competentes sectoriales y a la Unidad de Análisis Financiero para que se implemente el procedimiento de difusión, congelamiento y ratificación de la medida. Una Ahí pregunta, están Eiro, los tres primeros. disculpa. Sí, te escucho. Entonces, como hablábamos al inicio, esta Dirección Nacional Antiterrorista, ¿se ha reunido? ¿Tú tienes algún conocimiento? No tengo conocimiento de que existe un acta de reunión. Creo que sí se habrá reunido una que otra vez, pero no creo que esté siendo operativa. Sí sé, me consta de trabajos que se están haciendo, pero de manera particular por órganos que son autoridades competentes. Una de esas de esos trabajos lo está haciendo la UAF de manera muy efectiva, verificando la situación de las, por ejemplo, las mezquitas en el país. Es decir, esto lo iba a dejar para el final, pero ha caído ahora. Yo soy muy respetuoso de las religiones y creo que el Islam es una religión de amor, por lo que he leído algo del mismo, es una religión de amor que lo único criticable que tiene para mí es que quizás está en el Viejo Testamento todavía, en su Viejo Testamento. Es decir, no como nosotros los cristianos tenemos un Nuevo Testamento que reivindica muchísimas cosas del enfoque de la creación y del creador absoluto que es Dios, y que su Hijo Jesucristo nos ayuda a entender y a mejorar para que nosotros como humanos busquemos la santidad a través de su ejemplo. Ellos no tienen esa situación y por lo tanto hace que la mujer, por ejemplo, entre uno de los ejemplos, sea un ser de segunda, tercera, quizás hasta de cuarta categoría en la visión que tienen ellos o interpretación que tienen ellos de su religión. Por eso vemos que la mujer no es tan importante dentro de lo que es el Islam. Es un ser humano, pero no tiene la trascendencia ni la importancia que se le da en el cristianismo a la mujer, que se asume como un ser humano igual a lo que es el hombre. Podemos tener muchas discusiones con relación a esto, con relación a lo que es la mujer en el sacerdocio y demás cosas, pero bueno, esto no viene a cuento ahora, sino lo que quiero es enfocar que el Islam es una religión de amor, no es una religión de odio, para que se tenga presente por el comentario que voy a hacer en este momento. Las mezquitas en todas partes del mundo son entes de seguimiento, porque a través de las mismas se pueden derivar situaciones de conductas extremas. Lo han hecho también iglesias cristianas, ¿eh? No vamos a estar claros. Ahí está Waco, ahí está
Jim Jones en Guyana, y hay muchísimos ejemplos también, porque tanto los musulmanes como los cristianos somos seres humanos. ¿Mm? Tenemos corazón, tenemos un cerebro, pensamos, respiramos, comemos, defecamos, somos iguales en ese sentido, y por lo tanto somos seres imperfectos, y las interpretaciones se van dando, y ahí vienen los problemas de los extremismos, y eso es lo que se busca en esto, buscar si algunas de estos entes religiosos tienen células extremistas que puedan derivar en acciones terroristas y de odio en la sociedad donde está establecida o en sociedades que están cerca. Debo decir esto que lo digo hace varios años, y lo digo por ser cierto, después de haber dicho lo que dije sobre el Islam y sobre que es una religión de amor. En Haití, la religión de mayor crecimiento de los últimos años es el Islam, y eso hay que ponerle atención. Por lo tanto, nosotros estamos en una situación en que debemos de cuidar mucho lo que es el enfoque de o cómo se están desarrollando estas mezquitas y están desarrollando la religión en Haití, porque una de las cosas que hace ISIS es ir a sociedades paupérrimas, muy marginales, y allí captar personas con espíritus débiles para entonces hacerle creer que son escogidos por Dios para hacer actos que riñen contra la ley, que riñen también contra lo que es el derecho humano. Esto es muy importante hacerlo, las autoridades lo saben y están llevando controles respecto a esto. Esto sí lo puedo anunciar porque de esto me consta. Entonces, por ahí quería hacer esa acotación para que quede claro. Y eso nos ata también a la parte que hablábamos al inicio de las organizaciones sin fines de lucro, que la parte de la religión es también donde se permean mucho, se utilizan para la parte de ayuda humanitaria, de también brindar algún tipo de aspectos culturales y religiosos de apoyo. Insisto que es la gran ausente en la ley 155-17 y en la ley contra el terrorismo. Las organizaciones no gubernamentales. Hubo una discusión también en ese sentido. De hecho, no les gustó cuando le dijeron que eran de alto riesgo, que cómo iba a ser, que ellos estaban supervisadas. Ellos tienen un estudio, la unidad de análisis financiero, y determinaron en ese estudio por las mediciones que son de bajo riesgo, porque aquí no existen organizaciones no gubernamentales financiadas por entes extranjeros. Y creo que definitivamente no estoy criticando el estudio, sino quizás las bases que tomaron para fines de obtener las conclusiones de ese estudio, porque eso no es verdad. Yo conozco muchas organizaciones no gubernamentales que son financiadas por fondos extranjeros. De hecho, he coordinado una muy grande y de mucha importancia, que es Participación Ciudadana, cuya gran parte de los fondos vienen del extranjero. Y nosotros será material para Claudia, debo decir algo, que nosotros como Participación Ciudadana estaríamos felices de ser incluidos como sujetos obligados. Felices, debo decir, porque nosotros hemos instado a que los partidos políticos y a que las ONGs sí sean incluidas como sujetos obligados. Claro, vamos a ir avanzando porque el tiempo nos está ya encima, nos viene muy encima. Solamente quería no dejar de mencionar cuando te decía ese aspecto de la Dirección Nacional Antiterrorista y si la lista nacional y demás, porque yo sé que al final como se mencionó todo eso y esa estructura que está establecida ahí en ese decreto, todo eso se llevó al Ministerio de Defensa, hay una participación del famoso J2. Y luego quiero hilar a eso con lo que hace como menos de un mes se anunció al país en medio también de esta crisis en abril, el Centro de Vigilancia de la República Dominicana, el C5I, donde va a haber un monitoreo de ciberseguridad, de inteligencia, de todo lo que son las cámaras. Se va a conectar con todas las cámaras que existen a nivel nacional y en el Gran Santo Domingo. Va a estar monitoreando los puntos fronterizos. No sé cuáles son los puntos fronterizos que tengan cámara más allá de lo que son los aeropuertos, pero bueno, y algunos puertos.
habla de Jaina y multimodal, bueno. Igualmente, esa parte de cómo hilarla con este aspecto del terrorismo, igualmente se habló cuando se inauguró este famoso C5I, de los ataques que pudiera ser objeto de la República Dominicana, situación de ataques terroristas. Se hizo una serie de menciones ahí por parte del ministro de la Defensa, que creo Y que se ha avanzado con relación a esto. Lo que hay es que vincularlo a la Dirección Nacional Antiterrorista y que ésta sea operativa, que es lo que estamos hablando. No es que no se haya avanzado, aquí se ha avanzado mucho y la capital tiene muchas cámaras ahora mismo. Muchos casos se han resuelto incluso por cámaras privadas, y hay cámaras oficiales en muchos puntos estratégicos de la ciudad que ayudan muchísimo a la solución de los casos. claro. Y bueno, ya siguiendo con la próxima lámina del procedimiento para cuando ya está en la lista nacional, que se han determinado que como país debemos resguardarnos de estos sujetos o estos grupos o entidades, se remite la información a las áreas de control para que lo hagan llegar también a sus propios sujetos obligados. El procedimiento de implementar ese congelamiento preventivo, que se parece bastante a lo que es el procedimiento preventivo a las listas de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tomando en consideración los actores locales dentro del país en ese sentido, donde también pues obviamente se comunica a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, porque es quien recibe de parte de los sujetos obligados cuando ellos entienden que hay una sospecha o cuando hay una coincidencia de una persona incluida en la lista del Consejo de Seguridad, se emite ese reporte a esa Procuraduría Especializada, igualmente como un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero, para luego entonces esperar la parte del congelamiento preventivo, esa ratificación que viene de parte de la Procuraduría Especializada ya con una orden puntual de ese congelamiento. En este caso, para lo que es la persona que se ha ingresado en la lista nacional. ¿Sí? Sí, correcto. Yéndonos a la próxima lámina, en el artículo 16, se citan los procedimientos para retirar a las personas o entidades designadas por la Dirección Antiterrorista y para revocar el congelamiento. Aquí en 3 puntos se dan las pautas generales de cómo hacerlo y también en el párrafo dice que la persona que esté en desacuerdo con su inclusión, cómo debe realizar ese procedimiento. Continuando con el 17, la próxima lámina cita lo que es la concesión del acceso a bienes o activos congelados. Ya esto lo habíamos hablado antes, pero aquí es mucho más específico en que debe de ser para el mantenimiento de los bienes que han sido congelados o embargados. En el artículo 18 sobre el procedimiento para la concesión al acceso a los bienes o activos congelados, es decir, cómo se debe realizar el procedimiento para que se tenga acceso a los mismos y que quien tenga la administración del mismo pueda resolver los problemas de mantenimiento o de pagos de cuotas para que se mantenga la estructura del bien que se tiene embargado. Es para ello. Exacto. El artículo 19 versa sobre las solicitudes de otros países. Ya de aquí en adelante es el capítulo, creo, tercero, sobre los mecanismos para cooperar con otros países o acciones de congelamiento preventivo de bienes o activos en el contexto de la resolución 1373 del 2001. Aquí es importante, como he dicho, la cooperación internacional, y entonces estos últimos artículos siempre versan sobre lo que es la cooperación internacional, y la cooperación no simplemente por cooperar, sino que sea expedita, que sea eficiente y que se pueda materializar rápido. El 20 versa sobre la solicitud de cooperación, cómo será revisada por el director ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista.
Y bueno, esto era lo que venía de la página anterior. Y el 21 sobre cómo podrá la Dirección Nacional Antiterrorista solicitar a un país extranjero la cooperación para el congelamiento de bienes cuando parta desde la República Dominicana hacia afuera. Que ustedes saben que también tiene un proceso que debe agotar para estos fines. Los otros países tienen estos mismos mandatos legales porque están hechos en virtud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de las 40 recomendaciones de Gafi. El 22 versa sobre las medidas para los sujetos obligados en el proceso de congelamiento preventivo, en la información a ser entregada por la unidad de análisis financiero. El 23, Claudia, si me puedes llevar, ok, va hacia la exención de responsabilidad de terceros y de responsabilidad de terceros de buena fe. Todas las leyes lo especifican muy bien y fíjense que este lo supedita a la ley 155-17, que es muy clara en que cuando un sujeto obligado está cumpliendo con su deber por mandato de ley, no puede ser demandado y está exento de responsabilidad ante cualquier situación vinculada a terceros o a clientes. El artículo 24 sobre la autoridad judicial competente, quiénes son o cómo se vinculan las autoridades judiciales competentes para conocer los casos, conocer solicitudes y demás. El 25 sobre la normativa sectorial y cómo los órganos sectoriales pueden emitir normativas específicas para los sectores que están bajo su supervisión. El mismo 26 habla sobre esa capacidad de supervisión y monitoreo que tienen y la capacidad de informar. Y las sanciones en el artículo 27, finalmente, que las supeditan a las sanciones que están especificadas en la ley 155-17, que es la ley contra el lavado de activos. Concluyendo, vamos a la próxima. Debo decir que la lucha contra el terrorismo es muy particular, es muy peculiar, por lo que esto implica. Señores, el terrorismo se puede considerar un crimen que atrofia a los seres humanos, daña bienes, daña a nosotros mismos, los seres humanos, para causar terror. Al analizar las normas internacionales y nacionales, pues se asumen poderes que para muchos violan los principios constitucionales de libertad. Una de las cosas más sagradas que tiene o que debe tener todo ser humano. Ahí hay un error, pero ustedes ya lo ven, que debe tener todo ser humano desde su concepción, señores. Pero es lo que implica este crimen, lo inhumano que tiene este crimen como tal, lo que ha hecho que se asuman estas normas tan especiales. Thomas Hobbes, el del Leviatán, meditó una vez algo como lo que les voy a citar en este momento. El ser humano llegará a estadios de avance insospechados, pero así como progrese, irá perdiendo su libertad. Parece que el gran filósofo inglés tenía un oráculo que había dicho cómo íbamos a vivir, ¿verdad? Con grandes progresos, con grandes avances, pero con limitaciones de libertad básicos en nuestro andar. Señores, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo estaría complacidísimo de contestarla o algún comentario también en este momento. Claro, Hiromi, tenemos ya el tiempo se nos pasó, pero no quería dejar de preguntarte en el sentido de cómo tú ves esto de intercambio de información, la necesidad de que para poder perseguir este tipo de crimen y a los personajes involucrados en él, para que se puedan incluir en listas internacionales o perseguirlos o incluirlos en una lista de Interpol. ¿Cómo tú ves esto cuando el país involucrado, el país está cautivo o está vinculado o haciendo negocios con estos grupos terroristas o con países que albergan y protegen al terrorismo y se benefician económicamente del terrorismo?
y pueden entonces estar manipulando estas listas internacionales, esta lista de estos llamadas alertas rojas del Interpol, para poder recibir información de otro país y perseguir a otras personas y hacer sus propias causas. Yo haría un verbo de todo esto y un adjetivo, adjetivizaría un poquito más. Yo te daría un término, están atados a un país que tiene entonces situaciones bien graves o muy graves de lo que es terrorismo. Esto es gravísimo porque ayudaría mucho a que desaparezca el rastro de personas y entidades que están siendo buscadas en el mundo. Los cielos en esos países están abiertos y la vinculación aérea también la naval, y habría movilidad libre entre esos países, cosa que ya está sucediendo. Y se generaría una serie de estratificación, vamos a ponerlo así, un término que nos vincula mucho, de movimientos y estratificaciones, tanto de fondos como de las mismas personas, en la que podría cambiar de nombre, como ha pasado, y de nacionalidad, y con esto entonces lograr moverse por otras partes del mundo. Tú me dirás, bueno, pero ¿y la dactilar? Ya se están haciendo las dactilares en casi todos los aeropuertos del mundo, sí, pero incluso eso ellos lo pueden manipular, pueden hacer alguna que otra cosa, o pueden entrar por tierra de forma ilegal, o pueden entrar por cualquier parte también de forma ilegal, sin necesidad de pasar por migración, que es un filtro muy bueno. Eso haría mucho más desventajoso o hace mucho más desventajoso lo que es la lucha contra el terrorismo y contra el financiamiento del terrorismo y contra el lavado de activos ante estas organizaciones criminales internacionales. Gracias. Te hago la pregunta porque cuando hablemos en los paneles de la tarde, esto va a ser un tema interesante que se va a discutir, A tratar. a tratar.